Fernandito es un niño que tenía un parálisis cerebral. Vivía solo con su madre, que se llamaba María. María era una señora que trabajaba mucho, no era de una buena posición económica. Entonces un día María enferma y tiene que ser hospitalizada. Entonces Fernandito siempre solo eran los dos en la casa, entonces él se quedó solo. Y entonces sus vecinos de al lado, que se llamaban Carmen y Fermín, le dicen que a Fernandito que vaya a vivir con ellos hasta que su mamá se mejore. Y entonces ahí María va y les da una lista de todos los medicamentos que toma Fernandito. Entonces de ahí los padres se dicen que por qué toma tantos medicamentos y por qué le duplica la dosis. Y ahí entonces es cuando María da un concepto de su hijo, que dice que ella piensa que Fernando sufre mucho por el parálisis que tiene y le medica mucho para que él pase adormecido la mayor parte del tiempo y para que no pueda hacer nada todo el día y pase todo el día en la cama. Entonces Carmen y Fermín tenían dos hijos que se llamaban Andrés y Pablo. Entonces cuando Fernandito va a vivir en la casa de ellos, les dan no le comienzan a dar los medicamentos como en doble dosis, sino solo uno. Entonces Fernandito comienza a jugar mucho con Pablito y Andrés, que eran los niños de esta casa. Y entonces se da cuenta y le enseñan a Fernandito a caminar, a comer por sí solo. Y entonces llega un punto en que ya no le van a medicar a Fernandito. Y entonces él comienza a hacer todas las cosas que ellos hacen gracias a la ayuda de Andrés. Y Pablo era el niño más pequeño. Y entonces Pablo se comienza a sentir celoso de que su hermano le preste más atención a Fernandito. Y entonces un día Andrés le lleva a Fernandito a su escuela y le presenta a su maestra. Y entonces su maestra se queda asombrada de que él nunca haya asistido a una escuela, y entonces le hace pruebas y se da cuenta que es un chico muy inteligente y muy capaz de hacer todas las tareas e incluso le hace hacer unas tareas con todos los compañeros y él termina primero. Y entonces él le dice a la mamá de Pablito y de Andrés que le permita ir a la escuela, pero ella dice que no puede tomar esa decisión porque no es su hijo. Entonces llega la mamá del hospital, María, y a recoger a su hijo y le dice que le comenta esto, y la mamá de Fernandito le dice que no, porque ella no quiere que se burlen de su hijo ni que le discriminen por el problema que tiene. Y entonces ella le quiere volver a se quiere volver a medicar a Fernandito así como antes, pero Fernandito dice: no, yo ya no quiero que me mediques tanto, sino que yo también quiero hacer las cosas como hacen Andrés y Pablo. Y entonces Andrés se dedica a cuidarle todos los días a Fernandito. Después del colegio le enseña y le hace jugar y le hace aprender muchas cosas. Y entonces Fernandito le convencen a la mamá le convencen a la mamá de Fernandito que yo hice a la escuela, y entonces él va a la escuela, y gracias a la ayuda que hay ahí sería en este entonces, porque es una historia antigua, del psicólogo y del profesor, y ayudan a Fernandito a acabar la escuela y después acabar el colegio, porque él era un chico muy inteligente y futuramente logra hacer logra terminar su carrera profesional y se vuelve uno de los psicólogos más destacados gracias a la ayuda gracias al apoyo que tuvo de sus él decía que también eran sus padres Carmen y Fermín, porque le apoyaron en todo el proceso. Entonces ya casi por el desenlace de la historia, al acabar de contar la historia a Carlos Alberto, que apareció al principio, Carlos Alberto decide decir: no, yo también soy capaz de seguir con mi vida. Si tú tuviste un problema de ese tamaño, mi problema hacia ti no significa nada. Entonces Carlos Alberto toma como
como un ejemplo de vida lo que le contó Fernandito y decide volver a ser el chico que era antes y a superar la muerte de su amiga. Como conclusión tengo como conclusión tengo que al ver a una persona con un tipo de discapacidad no podemos creer que no es capaz de realizar las cosas. Al contrario, nosotros deberíamos ver a las personas que tienen ciertas dificultades como las personas que pueden lograr hacer mucho. Y como en esa historia le contaba, Fernandito era una persona que tenía un corazón muy bueno y gracias a eso él pudo salir adelante. Y ya, gracias.